Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, empezamos. Vamos a comenzar y continuar lo que hemos estado revisando la semana pasada, relacionado a la parte ya de las pólizas de ingeniería, de ramos técnicos. Hemos revisado en detalle la primera póliza, la póliza de construcción, ¿no? Y ahora toca continuar con el material de los temas, ¿no? Solo como título de repaso, las pólizas de construcción y de montaje tienen coberturas que son letras, ¿recuerdan? Letras que van de dónde a dónde. ¿Quién recuerda? ¿De dónde a dónde van esas letras en las pólizas de construcción y montaje? Que van en automático en los condicionados. A ver, Shirley está por responder. El material, esa es la parte 2, ¿no? Sí, de la parte 1 la puedes poner también, por favor, porque nos faltaba una parte final, las últimas diapositivas de la parte 1. Sí, me faltaba como 30. Para terminarlas de una vez. Ajá. Shirley dice de la A a la F, cerca, casi Shirley, pero no es. Ajá. Jaime dice de la A a la G, es correcto. Las coberturas que van en automático son las coberturas de la A a la G, perfecto. Y lo interesante es que como ya lo vimos en detalle para las pólizas de construcción, va a replicarse de alguna manera para las pólizas de montaje, ¿ya? Va a replicarse de alguna manera en las pólizas de montaje. Entonces, haciendo un repaso rápido de coberturas. La letra A, ¿qué cubría en la póliza de construcción? ¿Qué cubre la letra A? ¿Qué tipo de riesgo cubre? La letra A, ¿qué cubre? ¿Qué tipo de riesgo? Letra A. Perfecto. Jaime pone incendio, explosión, robo. Excelente, Jaime. Es correcto. Partiendo de que la cobertura A es enfocada a todos los riesgos propios de la ejecución. Riesgos propios de la ejecución, fallas por la ejecución del proyecto van por la letra A, ¿no? Entonces, si durante la ejecución, digamos que se está construyendo un cerco perimetral, se está haciendo un encofrado, se están haciendo un vacío de columnas, de una losa, de un techo, etcétera, etcétera, y la ejecución falla, y hay un siniestro, hay un colapso, hay un daño por un error humano, inmediatamente esa falla en la ejecución está cubierta en la letra A, ¿ya? En la letra A está cubierto, como bien indica Jaime, el incendio, la explosión, ¿no? Todo aquello relacionado a un evento súbito imprevisto, ¿no? Impacto de rayos, caída de aeronaves, ¿no? Las pruebas a los sistemas, todo aquello que puede ocurrir durante la ejecución, ¿no? Correcto, es lo que es. La cobertura B, ¿qué cubre? ¿Qué cubre la letra B? ¿Recuerdan? ¿Qué cubre la letra B? Letra B, riesgo de la naturaleza, perfecto. Básicamente tres que nos importan principales, ¿no? El primero, el más importante, los sismos, como bien menciona Jaime, Jorge, terremoto, temblor, correcto, sismos. ¿Qué más? Erupciones volcánicas, la letra B, recuerden, erupciones volcánicas, los volcanes, daños por actividad volcánica, y 3, los tsunamis, ¿no? Perfecto, Jaime, correcto, ¿ya? Excelente, ¿ya? Algunas preguntas de examen para los que van a ser corredores o no, o para los que a veces estudian esto, es una pregunta a veces común relacionada a la cobertura B, ¿no? Cobertura B enfocada a eventos como terremotos, ¿no? Sismos, erupciones volcánicas, daños por tsunamis también. Ok.
La letra C, la cobertura C, ¿qué cubre? A ver, ustedes ya revisaron el material. ¿Qué cubre la letra C en una póliza de construcción? La letra C, ¿qué cubre? Eventos climáticos. Ok, perfecto. Eventos climáticos. Correcto. Entonces, si hay un daño por lluvias, ¿no? Lluvias, inundaciones, y las lluvias sabemos que generan ¿qué cosa? Huaicos, deslizamientos, derrumbes, etcétera, de eventos que puedan ocurrir, un alud, un aluvión, que tiene que ver con glaciares. Ahora que veamos la parte de OCT, vamos a ver que, por ejemplo, en las pólizas OCT, los aluviones han generado daño, y ha habido pagos importantes de siniestros por temas de OCT. Ok. Eventos climáticos, correcto. Vientos fuertes, ¿no? Vientos fuertes, huracanes, tornados, etcétera, ¿no? Que sabemos que particularmente en Perú esos no son críticos, pero sí vientos fuertes podrían afectar los proyectos, ¿no? Ok. La letra D, ¿qué cubre? Letra D. ¿Qué cubre la letra D? Que lo vimos la semana pasada. Ajá. Mantenimiento. Correcto, Jorge. Mantenimiento. Perfecto. La letra D, recuerden, en las pólizas de construcción, la letra D cubre mantenimiento. Mantenimiento, ojo, no el mantenimiento propio de la operación, ¿no? Digamos un edificio. Entonces, si ese edificio tiene un programa de mantenimiento, ¿no? O una industria que tiene un programa de mantenimiento de sus equipos o máquinas, eso no, ese es otro tipo de mantenimiento. Se refiere justamente a aquellos daños por el mantenimiento que tiene que hacer el contratista, el constructor, luego de haber entregado la obra, ¿no? Relacionado al contrato de la obra que ya entregó, que ya está en uso comercial, ¿no? A ese tipo de mantenimientos, ¿no? No a otros, ¿no? Ok, perfecto. La letra E, ya estamos en la letra E. ¿Qué cubre la letra E? ¿Recuerdan? Letra E. Ajá. Perfecto. Shirley, Jaime respondieron correctamente, ¿no? Responsabilidad civil extracontractual. Esa es la respuesta. Responsabilidad civil extracontractual, pero falta añadirle algo más. La letra E era relacionado a responsabilidad civil extracontractual por daños materiales. Recuerden eso. Daños a bienes, daños materiales, ¿no? Un proyecto en ejecución que afecta a estos terceros, como indica Jorge, correcto, pero que afecta el patrimonio de estos terceros, ¿no? Afecta una vivienda, afecta un vehículo, afecta algo durante la ejecución del proyecto, sea de construcción o montaje. Entonces, ese daño tercero, ese daño material a un tercero va por la letra E, ¿no? Siempre y cuando, claro, como lo mencionamos, tiene que ocurrir en la vecindad inmediata, ¿no? En la vecindad donde se ejecute el proyecto, en la zona de la periferia, obviamente, ¿no? Ok. La letra F, ¿para qué era la letra F? ¿Recuerdan? Letra F. Ajá. Jaime vuelve a contestar de manera correcta. Responsabilidad civil extracontractual de lesiones corporales. Es correcto, Jaime. Y solo faltaría añadir lesiones corporales, incluyendo la muerte. Excelente, incluyendo la muerte. Es correcto. Daños a terceros, ¿no? Un proyecto en ejecución. Lamentablemente tuvimos un caso, por ejemplo, en el norte, en Trujillo, un contratista hace ya unos 6, 7 años atrás, conocido allá en el norte, era Roaya, quizás algunos de ustedes lo conocen, y esta empresa estaba haciendo un proyecto de saneamiento en Trujillo, en la zona periférica. Lamentablemente, durante la ejecución de este proyecto, unos niños que corrían, ustedes saben que saneamiento, agua potable, alcantarillado involucra zanjas, excavación de zanjas. Estos niños corrían y lamentablemente uno de ellos, jugando, cae, y el operador estaba justamente haciendo unos trabajos con una motoniveladora, unos equipos
de compactación, y estuvo a punto de perder la vida este niño. Imagínense ustedes, el operador, por suerte, por los gritos y la bulla y el ruido, notó que algo pasaba, bajó y ayudó a este niño, lo auxilió, lo llevó a una clínica, en fin, y por suerte no pasó a mayores, básicamente a algunos temas leves, ¿no? Pero eso, por ejemplo, fue un evento donde se activó la cobertura F, porque justamente cualquier daño, lesiones, afectación de personas que sean terceros a la obra, están cubiertos por la letra F, ¿no? No los trabajadores, ni nadie de la obra o que tenga relación directa a la obra, porque como saben, eso va por otro seguro, que es la póliza SSTR, ¿no? Que entiendo ustedes ya lo revisaron. Entonces, este seguro SSTR aplicaría para todo lo relacionado a los trabajadores de la obra, supervisores, ingenieros, residentes, etc. Ok. Para terceros sería la letra F. Ok. ¿Y la letra G qué cubre? Letra G, para terminar las letras. Excelente. Remoción de escombros propios de la obra, dice Jaime. Es correcto, ¿no? Remoción de escombros siempre y cuando... hola, Juan Carlos, buen día. Dice, disculpen la tardanza, no te preocupes, Juan Carlos, acabamos de empezar hace unos minutos. Estos gastos, correcto, Marixa. Marixa dice, los gastos de remoción, buenos días, Marixa. Es correcto. Estos gastos de remoción de escombros están cubiertos en la letra G. Recuerden, la letra G en las pólizas de construcción y en las pólizas de montaje, ¿ya? Tiene dos particularidades. Siempre, la cobertura G de remoción de escombros, por ejemplo, en la póliza de construcción, remoción de escombros, la letra G tiene dos particularidades. La primera es que es una cobertura que se activa siempre y cuando ocurre un siniestro, ¿no? Entonces tiene que estar amarrada al resto de coberturas. Tengo que tener escombros por un siniestro amparado, ¿no? Una inundación, un terremoto, una explosión, un incendio, un evento amparado y que active por obligación el uso de esta que es la de remoción de escombros. Eso es lo primero, o sea, no opera sola, ¿no? Opera acompañada de algo, de un evento de daño material que afecte. Y lo segundo es que la cobertura G es una cobertura que se otorga o debería, y eso revísenlo siempre ustedes, otorgarse siempre por evento. Es lo normal. No en agregado, ¿me entienden? En agregado es un límite que se consume en el tiempo y se acaba. En el caso de la cobertura de remoción de escombros, tiene que ser siempre por evento. ¿Por qué? Por la lógica de que un proyecto, sea de construcción o montaje, ¿no? Durante su ejecución puede tener muchos siniestros, obvio. Y por lo tanto, en cada uno de esos siniestros va a requerir posiblemente, con mucha probabilidad, usar esta cobertura de remoción de escombros, ¿no? Es por eso de que esta cobertura también siempre se debería otorgar por evento. Si no es así, entonces hay que pedir que lo cambien, hay que sustentar que no debería ir en agregado, ¿no? Lo correcto es que siempre se otorgue por evento, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, dudas sobre esto? Que hemos hecho un breve repaso para retomar ahora los puntos. Este repaso es importante porque nos va a ayudar a que esta parte de montaje, que es complementaria a las pólizas de construcción, sea también bastante más sencilla, porque vamos a repasar las letras, que también son de la A a la G, pero vamos a ver algunas diferencias puntuales para que ustedes tomen nota. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas al respecto? Ajá. Jaime dice, ¿cuál es la RC cruzada? Perfecto. La RC cruzada, Jaime, es una cobertura que va en adición. ¿A qué me refiero con eso? Las coberturas que van en automático, por default, ¿no? Que van siempre en una póliza de construcción, son las que están en el condicionado general. ¿Por qué? Porque casi todas las compañías de seguros locales, todas, la mayoría, RIMAC, Pacífico, Mafre, Positiva, y en general las compañías en Latinoamérica han tomado, recuerden, el condicionado de la Münchener, de la Munich, ¿se acuerdan que hablamos del asegurador líder top de ingeniería a nivel mundial? De la Münchener, y ellos han justamente visto por conveniente, ¿no?, la importancia de que los textos y estructuras sean un estándar, y eso en Perú se acepta. Y ellos, la gente de la Munich Re, la Münchener, el asegurador top de ingeniería a nivel mundial,
hicieron de que en su condicionado general las coberturas que van en automático son de la letra A a la letra G. Es como está funcionando ahora. Que eso va a cambiar pronto, ahora lo conversamos después, ¿no? Se vienen algunos cambios. Pero hoy, las coberturas en automática son de la A a la letra G. ¿Qué pasa con las otras coberturas? Son coberturas adicionales, ¿ya? Lo que sucede es que algunas de estas coberturas, como la RC cruzada, como casi aparecen todas las cotizaciones, se piensa que posiblemente ya va por defecto. Y no es así. La RC cruzada es un endoso en adición, es una cobertura adicional, ¿no? Como error de diseño, es una cobertura adicional. Como la parte de riesgos sociales y políticos, huelga, motín, sabotaje, terrorismo, ¿no? Ahora lo que está pasando en Chile, ¿qué es eso que está ocurriendo en Chile? Iría por esa cobertura, conmoción civil, ¿cierto? Pero ahí también hay un tema que el presidente salió a indicar, estamos en guerra, entonces sería guerra civil. Y ahora que vemos exclusiones van a notar que la póliza excluye guerra civil. Entonces ese comentario del presidente de pronto también puede tener repercusiones en las compañías de seguros, porque recuerdan que mucho de lo que se afectó, o sea, están hablando que solo las estaciones que han incendiado en Chile va a superar los 200 millones de dólares en pérdida, y mucho de eso está asegurado. Ahora, ¿por qué cobertura? Si es conmoción civil declarada, está cubierto en automático. Si es guerra civil, son exclusiones generales de las pólizas, sobre todo las pólizas de ingeniería y en general las pólizas patrimoniales. Tendría que tener una póliza contratada de guerra. ¿Qué tantas pólizas de esas hay en el mercado? Son pocas, son de Londres y habría que revisar, pero ya son condiciones distintas. Es por eso que es importante entender cómo funcionan los seguros, qué se cubre, qué se excluye, cómo están estructuradas las pólizas, ¿no? En este caso, la RC cruzada, como otras coberturas, son coberturas en adición. Ok, vamos a continuar, vamos a revisar la póliza de montaje. Ya habíamos comentado la semana pasada que era un seguro especial, ¿ya? Y acá yo les sugiero que siempre hagan una diferencia. Y la diferencia es la siguiente. No es lo mismo el término de montaje, el seguro de montaje, visto desde las compañías de seguros, desde cómo se maneja el montaje en la ingeniería, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Cuando se va como proyecto, ¿no? Se tiene que diseñar elementos prefabricados, ¿no? Perfiles metálicos. Por ejemplo, para una nave industrial, normalmente la palabra es montaje. Dicen, voy a montar una nave industrial, o voy a montar un hangar o una estructura metálica gigante, ¿no? Y entonces, claro, como están hablando del término montar, automáticamente a las compañías de seguros se lo piden como póliza de montaje. Sin embargo, recuerden que montaje para seguros es principalmente para qué, cuál es la materia asegurada, equipos y maquinaria. Equipos y maquinaria. Maquinaria, por ejemplo, motores, transformadores, calderos, etcétera. Maquinaria, grupos electrógenos, todos esos equipos, máquinas que van a ser montados, instalados, van por un seguro EAR, ¿no? EAR que es todo riesgo montaje. Pero si van a montar una nave industrial, si van a montar un hangar, o si van a hacer el montaje de un sistema contra incendio, o el montaje de alguna armadura o estructura metálica, etcétera, etcétera, eso para el seguro, a pesar de que el título sea montaje, termina siendo una obra civil porque predomina la obra civil como tal y por lo tanto es un seguro de construcción, ¿no? Ténganlo siempre en cuenta porque es algo recurrente que he visto estos años, ¿no? Normalmente no se diferencia. Para seguros es bastante simple. Montaje, seguro EAR, aplica para equipos y máquinas, ¿no? Un equipo de climatización, por ejemplo, ahora que en las avenidas principales ponen estos equipos que hacen, por ejemplo, el sistema de transporte para monitorear estas cámaras de vigilancia, son unos kits, ¿no? Con un radar, con un sistema, ¿no? Un poste y un sistema de anclaje. Cada kit, para que tengan idea, más o menos cuesta unos $40,000, ¿no? Y hay que montarlos, hay que instalarlos, hay que transportarlo, montarlo, hacer las pruebas, hay un riesgo de robo, hay un riesgo de transporte y de instalación. Es un seguro de montaje per se, para un equipo, ¿no? Entonces, en esos casos sí aplica una póliza EAR, ¿no? En plantas, en industria, ahí aplica EAR, ¿no? Líneas de producción que se van a instalar, esas son pólizas EAR, ¿no? Ok. Algo también importante a mencionar es que las pólizas de montaje, como dice la definición, cubren las pruebas salvo equipos de segunda. Recuerdan que lo mencionamos, salvo equipos de segunda, o sea, equipos usados. Cuando se hablan de equipos usados, las pruebas no están cubiertas. Es una exclusión muy básica
de las pólizas de montaje, ¿ya? Equipos usados, equipos de segunda, no tienen cobertura para pruebas, ¿ya? Todo lo demás aplica sin ningún problema, se cubre todos los riesgos propios del montaje, ¿no? Para montar, ¿qué se usa? Ustedes han visto, ¿no? Los trabajos que se hacen con grúas, ¿han visto las grúas? Hay grúas que se usan en los edificios, estas grúas, torres grúa, las plumas, etcétera, de torres y de equipamiento que se usa hoy para montar, ¿no? Para instalar equipos y máquinas, sean de manera individual o en industria, como sea en los techos o en las zonas altas. Hay transformadores, por ejemplo, que se ubican en el último piso de los edificios. Entonces tienen que usar grúas y elevarlo, o sea, izarlo, hacer un trabajo de izaje, transportarlo, trasladarlo y colocarlo. Y son trabajos especializados y con alto riesgo de afectación, ¿no? Para eso aplica un seguro de montaje. Bueno, vamos a avanzar. ¿Quiénes lo toman? El comprador de los bienes, ¿no? Quien fabrica también lo puede tomar el fabricante y principalmente lo toman los encargados del montaje, ¿no? Contratistas, subcontratistas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tienen una obligación contractual. Recuerden que el seguro de montaje por ley no es obligatorio, distinto al seguro de construcción. Comentamos la semana pasada de que el seguro de construcción sí lo era, que sí había algunos temas relacionados a legislación, ¿no? En el caso de montaje no. Y entonces normalmente quienes lo toman, el sector público casi no lo toma principalmente el sector privado, para sus proyectos, por contratos, ¿no? Ok. ¿Cuáles son sus características? Lo primero es entender de que la vigencia no es anual, sino está en función a un cronograma. Igual, en este caso, a un cronograma de montaje, ¿no? Estamos asegurando un proyecto, igual a construcción, igual en montaje. Estamos asegurando un proyecto. Por lo tanto, está en función a un cronograma de ejecución. Puede durar un mes, puede durar 2 años, puede durar 5. Bueno, habría que ver la complejidad del montaje que se va a hacer, qué tipo de montaje es, servicio, comercio, industria, energía, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ok. ¿Cómo se obtiene la suma asegurada? Igual de un presupuesto, ¿no? Similar a construcción, porque nuevamente estamos asegurando un proyecto, tiene que haber una valorización, ¿no? Un típico error en las pólizas de montaje es, por ejemplo, y lo he visto varias veces también estos años, es que como entienden de que se asegura el equipo o la máquina, que es correcto, solamente mandan la factura o el costo de ese bien. Y dicen, bueno, tengo que asegurar un grupo electrógeno o un equipo grande, vale, no sé, $50,000, asegúramelo por $50,000. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará bien que la suma asegurada sea eso, el valor del equipo, los $50,000? ¿O qué estaría faltando? ¿Estará bien que se asegure solo el equipo o algo falta? ¿Mm? Ajá, ajá. Jaime dice, los riesgos de propiedades adyacentes, sí, correcto. Como cobertura, correcto, sí, sí, se va a otorgar. Ujú. Recuerden, en las pólizas de montaje se asegura un proyecto y por lo tanto, para la instalación, montaje de un equipo máquina, no solamente es el valor del bien, es por ejemplo la maquinaria que se está usando, una grúa, por ejemplo, eso tiene un costo, es un alquiler, es un hora máquina que se tiene que cuantificar en costo, o hora sombra en función a las personas, etcétera, aquellos materiales o insumos que se están usando, ¿me entienden? Es un presupuesto de un proyecto lo que debería asegurarse. Es más, de repente el proyecto es en provincia, entonces también hay unos costos de flete o de transporte relacionados al proyecto, ¿cierto? Cierto equipamiento, de pronto lo llevan de Lima a Arequipa. Entonces, si ocurre un siniestro en Arequipa, uno tiene que indemnizar al afectado, incluyendo pues, los costos de flete, por ejemplo, ¿me entienden? Todos esos aspectos tienen que ser considerados en el presupuesto. Por eso lo que se obtiene para la suma asegurada es justamente información relevante del presupuesto.
Del presupuesto del proyecto, en este caso del montaje, se obtiene finalmente la suma asegurada, ¿no? Es como debería asegurarse. La vigencia igual involucra los periodos que ya hemos visto, prealmacenaje, instalación, montaje, el periodo de pruebas, que está completamente coberturado, y también lo que es mantenimiento, ¿no? Que era o simple banco. Ahora lo vamos a ver en más detalle esto del mantenimiento. Muy similar, se dan cuenta, a la póliza de construcción en ese aspecto. La construcción y montaje tienen la misma estructura. ¿Por qué? Porque ambas aseguran proyectos. Ok. Si lo ven en tiempo, y este es el mismo gráfico que usamos para la parte de construcción, porque sigue la misma secuencia y la misma lógica. En las pólizas de montaje también se puede dar cobertura de prealmacenamiento. Normalmente las compañías dan un mes de prealmacenamiento, ¿ya? A todo riesgo. Luego, la parte ya propia de la ejecución, en este caso montaje, ¿no? Y la etapa de pruebas, ¿no? Que es, por ejemplo, una también de las etapas más complejas y expuestas. La etapa de pruebas involucra justamente que todo se entregue correctamente, ¿no? Quizás armarlo sea sencillo, pero uno no lo entrega si no está 100% operativo, si no ha pasado todas las pruebas de rigor. Y eso justamente es donde normalmente se dan los siniestros, ¿no? Hacer las pruebas, muchas veces hay fallas. Y por lo tanto, esos daños que pueden ocurrir están coberturados también en la póliza de montaje, ¿ya? Si notan, nuevamente esta póliza incluye pruebas hasta acá y a partir de ahí es una cobertura de mantenimiento, ¿ya? Pruebas, que es un todo riesgo, y luego la etapa de mantenimiento, ¿ya? ¿En qué momento acaba el todo riesgo? ¿Dónde acaba el todo riesgo? ¿Hasta acá? ¿Mantenimiento es un todo riesgo? ¿Dónde acaba el todo riesgo de la póliza de construcción o de la póliza de montaje? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿En qué momento deja de ser un todo riesgo? ¿Quién me dice? ¿Alguien recuerda? A ver, lo mencionamos la semana pasada. Las pólizas de construcción y montaje son todo riesgo porque tienen estas letras, ¿se acuerdan que van de la A a la G, por ejemplo? ¿No? Que ya las mencionamos, cubren incendio, explosión, terremoto, inundación, etcétera, daños a terceros y demás. Son un todo riesgo. Pero ese todo riesgo termina ¿cuándo? Cuando terminan las pruebas. Recuerden siempre eso. Cuando terminan las pruebas. ¿Por qué? Porque a partir de allí, la única cobertura que se mantiene vigente, la única cobertura que se mantiene viva es la de mantenimiento, ¿no? Es la de mantenimiento, ¿ya? Cuando termina, dice Jorge, la construcción. Sí, es correcto. Cuando termina la construcción, incluyendo las pruebas, ¿no? Incluyendo las pruebas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se usa el término, hace algún tiempo se habla mucho de llave en mano, seguro han escuchado este término, ¿no? Y algo llave en mano no es más que entregas algo ya 100% operativo, ¿no? Cuando ya se hicieron todas las pruebas, ¿no? Por ejemplo, pruebas eléctricas, pruebas a los ascensores, a los sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos, todo aquello que tenga pruebas a los sistemas, ¿ya? ¿Ya? Eso es, a eso se refiere, ¿ya? En un proyecto, por ejemplo, de agua potable, ¿qué pruebas se hacen? Obviamente, si es agua potable, son tuberías de agua, saneamiento, por ejemplo, ¿qué pruebas se hacen? Le llaman pruebas hidrostáticas, ¿no? Que hayan fugas de agua. Imagínense un proyecto de gas, estamos hablando de pruebas de fuga de gas, y por lo tanto hay un riesgo de incendio y de explosión en esas pruebas. Eso también lo cubre las pólizas, por ejemplo, de construcción. En el caso de un montaje, estamos hablando de un sistema, por ejemplo, imagínense un transformador, una subestación eléctrica. Se instala, se hace el montaje, pero esos equipos, ¿cómo se tienen que entregar? Operativos, ¿no? En el caso de estos sistemas de transformadores, generadores, tienen que estar interconectados al sistema principal, tienen que entregarse energizados, o sea, ya 100% en funcionamiento, ¿no? Y es justamente ahí donde ocurren siniestros, ¿no? Ok.
¿Cuáles son las principales coberturas de estas pólizas de construcción? Entonces acá las vamos de montaje, igual a la de construcción, las vamos a repasar, ¿ya? Las pólizas de montaje también tienen letras que van de la A la G, ¿ya? Ok. Y empezamos con la primera. ¿Qué cubre la A? Lo mismo que en construcción. En montaje, la letra A cubre los riesgos propios de la ejecución. ¿Cuáles son los riesgos principales de ejecución? En el caso de equipos y máquinas que se van a montar, lo que hemos mencionado, por ejemplo, los trabajos de izaje. Recuerda que hablamos de izaje, ¿no? Elevarlos, usar las grúas, colocarlos, ¿no? Ha habido casos de siniestros, les comento, igual, por ejemplo, en transformadores, en subestaciones, que han estado siendo montados y han estado llegando al momento de llegar a la base, y a 10 centímetros de llegar, el transformador se ha volcado y ha sido un siniestro. Le ha tocado pagarlo. Notarán entonces que es un tema de mucha expertise, de mucha precisión, porque si no, automáticamente la operatividad de esto no va a funcionar y lamentablemente tendremos siniestros, ¿no? Por más experiencia que se tenga, ojo, ¿no? Porque es un tema de mucha precisión, ¿no? Por lo tanto, implica no solo la experiencia del ejecutor, sino, por ejemplo, quién supervisa los trabajos. En las pólizas de montaje, algo que inciden mucho las compañías de seguros es quién supervisa los trabajos. Porque ustedes saben que por ley, ¿no? Eso también es importante. Es importante, ¿por qué? Porque el supervisor está monitoreando la correcta ejecución. Y también recuerden que durante las ejecuciones de los proyectos hay ciertas modificaciones y cambios que se tienen que hacer, y eso tiene que tener la firma también del supervisor, ¿no? Son aspectos importantes a considerar, ¿no? Letra A, entonces, riesgo de ejecución. Letra B, que eran eventos de la naturaleza. Letra B va a ser igual, cubre terremoto, cubre erupción volcánica, ¿ya? La única diferencia en montaje es que la letra B, recuerden que también cubre en construcción, la letra B también cubre maremoto, ¿recuerdan? ¿Ya? Tsunami, ¿no? El maremoto pasa de la letra B a la letra C, ¿ya? La letra C va a seguir siendo riesgos climáticos, eso no va a cambiar, riesgos climáticos, letra C. Pero en montaje la cobertura de maremoto pasó de la letra B a la letra C, ¿ya? Es un cambio muy puntual, pero así funciona, así está diseñada la póliza, así lo hizo la Munich, la Münchener, y así es aceptado hoy por la mayoría de compañías aseguradoras locales, así se ha escrito esos condicionados en la superintendencia, ¿no? Entonces ahí tienen una diferencia. B y C son cobertura de riesgos de la naturaleza, ¿no? En montaje, el único cambio es que maremoto pasa de la letra B a la letra C, ¿no? La letra C era y sigue siendo riesgos climáticos. Letra C, lluvia, inundación, ¿no? Huaicos, deslizamientos, derrumbes, etc. Ok. Entonces, riesgos de la naturaleza también están cubiertos en las letras B y C. Letra D, ¿ya? Acá va a haber un cambio importante, por ejemplo. En la póliza de construcción, la letra D, recuerdan que era para coberturar mantenimiento, ¿no? ¿Recuerdan? Letra D era mantenimiento. Ya. Ok. En las pólizas de construcción, la letra D ya no aplica para mantenimiento. La letra D aplica para una cobertura llamada garantía del fabricante, que acá ustedes la pueden ver, ¿no? Cobertura de garantía del fabricante. La letra D ahora va a tener esta cobertura. Garantía del fabricante. ¿Qué cosa es garantía del fabricante? Viéndolo de una manera fácil, una manera sencilla, la garantía del fabricante es lo mismo que el error de diseño en las pólizas de construcción, ¿no? Repito, la garantía del fabricante es equivalente a decir error de diseño en las pólizas de construcción. Y tiene sentido, por supuesto, ¿no? Porque en el caso de los proyectos de construcción, hay diseños, hay planos, hay una serie de especialidades que intervienen, etc. En el caso de maquinaria y equipos, ¿qué tenemos? Un fabricante, ¿no? ¿Quién fabricó esa máquina o ese equipo? Por lo tanto, la cobertura tiene el nombre de garantía del fabricante, ¿no? Que es un símil, ¿no? Y se otorga hoy en el mercado sin ningún problema, ¿no? Garantía del fabricante. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué?
¿Por qué? Si hay un fabricante, ¿no? Y obviamente sabemos nosotros que hay todo un tema de que ellos deberían hacerse responsables de, ¿no? Justamente. Y es correcto, sí. Sin embargo, recuerden, para ciertos proyectos, por ejemplo, con cierta complejidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si ocurre un siniestro, el fabricante no es que en 5 minutos toma acción. Es más, hay ciertos equipos o máquinas que son diseñados de manera especial y toman meses en su elaboración. Entonces, ante un siniestro importante, ese fabricante que posiblemente es extranjero, tendrá que mandar a su inspector, ¿no? Entonces ahí tiene 1 o 2 semanas de programación, hacer un informe, 2 semanas más, ya sería más o menos un mes, y luego decir en qué tiempo podrá reponer el equipo o máquina afectado. Y si no lo tiene en stock, lo va a tener que elaborar, diseñar, fabricar, y eso puede ser que tome aún más tiempo. Entonces, imagínense ustedes 2, 3 meses o más esperando. ¿Cuál es la idea? De que esta cobertura de garantía del fabricante le permita al responsable del proyecto de montaje, retomar el tema y entregar a tiempo, en los plazos previstos, esto, ¿no? Entonces, que se cumpla con los plazos. Ya luego la compañía de seguros verá de qué manera se puede subrogar con el fabricante, que también es complejo, ¿no? Porque obviamente tiene que probar, tiene que determinar y revisar y ver de qué manera lo recupera y en cuánto tiempo lo recupera también, ¿no? Lo que busca esa cobertura de garantía del fabricante es que ante un evento de afectación, rápidamente el proyecto continúe, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende esto de garantía del fabricante? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ajá. ¿Nada? Ajá. Andrea dice entendido. Gracias, Andrea. Es bueno que pregunten, ¿ah? Cualquier cosa o duda o comentario con todo gusto. La idea justamente es esto, platicar. ¿Ya? Este material igual lo tienen ustedes. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Nos quedamos en la letra D, ¿no? Hemos visto A, B, C y D. La letra E y la letra F. Letra E y F son exactamente lo mismo. Ahí no hay ningún cambio. Las pólizas de construcción y la póliza de montaje en E y F son exactamente iguales. Responsabilidad civil extracontractual. La letra E, como indicamos, daños materiales a los terceros. La letra F, lesiones corporales, incluyendo la muerte de terceros. ¿Correcto? Entonces ahí, si no hay ninguna diferencia. Igual el endoso de RC cruzada existe, ¿no? Se otorga. Idem al de construcción, endoso de RC cruzada, ¿no? En caso de que los subcontratistas se afecten entre sí o que un subcontratista dañe a un tercero y esta póliza se active automáticamente, ¿no? Eso es. ¿Y qué letra nos falta? La letra G, ¿cierto? La letra G. La letra G en construcción, ¿qué cubría? ¿Recuerdan qué cubre la letra G en construcción? A ver. Ajá, gastos de remoción. Remoción de escombros, ¿no, Milagros? Remoción de escombros. Perfecto. Excelente. Gastos de remoción de escombros, sí. Ok. Pregunta. En casos de montaje, ¿no? Ahora vamos al caso. Imagínense ustedes. Están montando un equipo. O una máquina, un motor, un generador, una turbina, un caldero, un equipo grande. Y ocurrió un siniestro. ¿Existen escombros? Por concepto, no. El escombro, ¿cuándo se obtiene? Normalmente de algo material, de algo construido, concreto, acero, ladrillo, cemento, ¿cierto? Esos son escombros. En el caso de maquinaria o equipos, hay un bien afectado que posiblemente está dañado, puede ser que esté colgado, esté caído, etcétera, ¿no? Si había un incendio, una explosión, pues sigue ahí. Dañado, pero sigue ahí. Entonces, la cobertura G va a cambiar. La cobertura G, que en construcción era remoción de escombros, en las pólizas de montaje se llama cobertura de desmontaje. Normalmente le ponen desmontaje y limpieza. También es válido, ¿no? Porque claro, si ocurre un siniestro,
hay un gasto relacionado a desmontar, hacer todo un trabajo de limpieza también, ¿no? Y eso va por la cobertura G, ¿ya? Para temas de equipo y maquinaria, ¿ya? Ok. Y eso es. Esas son las coberturas. Se dan cuenta que es mucho más sencillo ahora porque ya en construcción vimos en detalle una por una. Entonces ahora les es más fácil entender básicamente que hay diferencias puntuales en estas pólizas de montaje. En algunas se repiten y en algunas hay algunas variaciones, ¿no? Ok. Y adicionalmente a estas letras de la A a la G existen los endosos. Cobertura en adición de... ¿Qué cobertura en adición? Res cruzada, riesgos sociales, ¿no? Nuevamente, huelga, motín, conmoción civil, sabotaje, terrorismo. ¿Qué más? Hay otras coberturas en adición, sí, gastos adicionales, por ejemplo, por fletes, flete expreso, flete aéreo, trabajo nocturno, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces son pólizas que se van estructurando caso a caso y en función a los requerimientos del proyecto las compañías empiezan a otorgar de pronto más coberturas en función a estas exigencias. Cada proyecto es diferente, algunas van a ser más complejos obviamente y requieren de mayores consideraciones, ¿no? Ok, vamos a avanzar. ¿Ya? ¿Listo? Ok, riesgo de ejecución, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Izaje, que están acá, que están haciendo acá, trabajos de izaje, ¿no? ¿Ven? Trabajos de izaje expuestos, ¿no? ¿O no? Complejos, ¿no? Pues hay riesgo de daños, y no solamente al tanque, por ejemplo, que está montando acá, sino la grúa misma, ¿no? Y ustedes saben de que eso se asegura en otra póliza que también la vamos a ver, las pólizas TREC, ¿no? Ok. Riesgos de ejecución relacionados a las pruebas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un transformador, una subestación, en una subestación están haciendo todo un trabajo de pruebas. ¿Riesgo de qué? Incendio, explosión, etcétera, ¿no? Cubierto en la póliza de montaje. Y aquí, ok, ¿no? Esto es un gráfico para básicamente ver la diferencia que hablábamos, ¿no? Las coberturas de mantenimiento se otorgan de dos formas. O hay mantenimiento simple o hay mantenimiento amplio, ¿ya? Y la clave de esto, ¿no? Y siempre lo importante es que ustedes revisen cuál es el origen de los daños. ¿Cómo se originan los daños? ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Ya? En el caso de un mantenimiento simple, el origen del daño y el daño ocurren en simultáneo, ¿no? Se está haciendo, ¿no? Imagínense acá, se ejecuta un proyecto, se termina el proyecto y entramos a premantenimiento, ¿no? Acá ya, ejemplo, ¿no? Un edificio en construcción se termina y se entrega, ¿no? Un edificio. Digamos que los trabajos de mantenimiento es, por ejemplo, la parte eléctrica, la parte de los falsos techos del edificio, ¿me entienden? ¿No? La parte del falso techo. Están haciendo trabajo de mantenimiento de ese sistema eléctrico, del cableado. Imagínense ustedes que al hacer esos trabajos ocurre un cortocircuito, una falla, una chispa y hay un incendio y se afecta. Eso es un siniestro producto de trabajos de mantenimiento del contratista. Y por lo tanto, estaría cubierto por la cobertura como un mantenimiento simple. Ocurre el daño y automáticamente la afectación va a ser indemnizada por esta cobertura. En el caso de un mantenimiento amplio, ¿no? Justamente va a ampliarse a lo anterior. O sea, en adición a lo anterior, al mantenimiento simple, un mantenimiento amplio es aquel donde el origen del daño, o sea, lo que se hizo mal, fue durante la ejecución. Pero el daño ocurre cuando se hacen los trabajos de mantenimiento, ¿no? Imagínense ustedes una instalación, ¿no? Vidrios, baldosas, ¿no? Los falsos techos o algún elemento. Se hace el mantenimiento y al día siguiente de los trabajos, todas las baldosas están en el piso, ¿no? O una cantidad de elementos de las ventanas o vidrios están también en el piso, se cayeron. Uno va a revisar y dice, pero ¿por qué? Si el trabajo fue correcto.
Y cuando se hacen las investigaciones se determinan pues de que los elementos de unión, ¿no? Imagínense, ¿no? La parte de las estructuras metálicas, los marcos estuvieron mal instalados y demás. Entonces, ¿y eso cuándo se hizo mal? Durante la ejecución. Ah, ok, pero el daño está ocurriendo porque yo hice el trabajo de mantenimiento y en ese momento se descubre que eso estuvo mal instalado, mal montado o mal construido. Entonces, en ese caso, el origen de los daños, el origen como tal, es por algo hecho mal previamente. Y por lo tanto, a eso se le va a llamar un mantenimiento amplio. ¿Ya? Básicamente, entonces, la clave acá es entender cuál es el origen de los daños y en qué momento se da, ¿no? Finalmente, hoy, el mercado nuestro cada vez más otorga la cobertura de mantenimiento amplio, ¿no? Salvo casos excepcionales, pero el grueso de pólizas ya salen con mantenimiento amplio. Antes sí, hace unos años, dar mantenimiento simple o amplio implicaba un sobrecosto o un ajuste mayor, pero cada vez es menos. Es una cobertura también con muy poca siniestralidad, es mínima. Entonces, digamos que se maneja sin problema, ¿no? ¿Cuándo de pronto esta cobertura puede implicar un sobrecosto? Pues cuando realmente la afectación puede ser mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de centrales hidroeléctricas, imagínense ustedes centrales térmicas, claro, ahí sí no es lo mismo, ¿no? Un mantenimiento simple, un mantenimiento amplio, totalmente distinta a la exposición. En esos casos sí posiblemente puede haber un sobrecosto, un ajuste en el precio, en la tarificación. Pero si no es así, normalmente no va a haber hoy mayor complicación en dar la cobertura de mantenimiento amplio, ¿no? Hola Daniel, buen día. Disculpa la demora. No hay ningún problema, Daniel. Estamos revisando ahorita las pólizas de montaje. Vamos a continuar, ¿no? Listo. Esto es lo que mencionábamos, ¿no? Riesgos sociales y políticos. Estas son coberturas en adición, coberturas que se dan tanto en pólizas de construcción como en pólizas de montaje. Como dice el endoso, cubren huelga, motín, conmoción civil, sabotaje, terrorismo, ¿ya? ¿Y esa cobertura es expuesta? Sí, compleja. Hay países donde esta cobertura es muy limitada. Hoy las compañías peruanas lo tienen en sus contratos. Entonces, como cada compañía tiene un contrato independiente, dan esta cobertura a retención, salvo exclusiones, ¿no? Hay zonas críticas, sabemos, por ejemplo en el BRAE u otras zonas del país donde el tema de terrorismo ocurre, guste o no guste, hoy ocurren eventos de daño, ¿no? Sobre todo no tanto en pólizas de construcción, pero más, por ejemplo, en pólizas de aviación, ¿no? Aeronaves, helicópteros que son dañados, y ahí se activan esas pólizas, ¿no? Pólizas relacionadas a daños por terrorismo, o sabotaje, actos vandálicos. En caso de Lima, Callao y otras zonas, va mucho más los daños por huelga, motín, conmoción civil, ¿no? Se acordarán, por ejemplo, cuando hubo lo de Conga, que quemaron unos volquetes, estaban asegurados, y casos diversos, ¿no? De daños por conmoción civil. En el Callao hay obras, ha habido proyectos que han sido incendiados, dañados por las mafias que lamentablemente operan, los trabajadores, estos sindicatos que terminan haciendo tanto daño, ¿no? Es complejo esto, es bastante complejo. La póliza de construcción y la póliza de montaje van a amparar estos daños. Si este proyecto nuestro se está ejecutando y lamentablemente ingresan un grupo de manifestantes, huelguistas, o hay una conmoción civil, o hay un daño, por ejemplo, esto que está pasando en Chile, ¿no? La conmoción civil total, por diversos motivos, que se fue de control, o hay un acto terrorista que daña nuestro proyecto, eso estaría cubierto por acá, ¿no? No hay ningún problema, es una cobertura también que la otorgan hoy en todos los casos. Acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Justo hablando de Chile, ¿no? Y vean una imagen. Esto pasó el año 2015, en noviembre, ¿no? Tuvieron que ir 10 compañías de bomberos para controlar este daño, ¿no? Se tuvo, luego de la revisión del caso, ¿no? El fuego fue originado por una protesta de trabajadores justamente de la obra. ¿A causa de qué? Del despido de 70 personas. ¿Qué les parece? Miren el proyecto, cómo lo dejaron. Bueno, la imagen de daño de una obra, un proyecto, ¿no? Construcción o montaje, o ambos, ¿no? Igual está cubierto, tiene una póliza de todas maneras.
En Chile la transferencia de riesgo es bastante mayor, por ejemplo, que en Perú u otros países de Latinoamérica. Es un país donde la penetración del seguro es bastante más amplia. En Perú, el nivel de aseguramiento es mínimo, ¿no? Por ejemplo, en viviendas no llegamos ni al 5%. Y eso nos da una idea de lo poco que el seguro en temas patrimoniales ha avanzado. Chile sí asegura mucho más. Y acá tenemos un ejemplo claro de que son eventos que ocurren, que dañan los proyectos y que están asegurados, ¿no? Ok. Justo acá está la cobertura que se mencionaba hace un momento, ¿no? Me parece que Jorge fue quien mencionó esto. Cobertura de propiedad existente, ¿ya? También llamada propiedad adyacente, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Le llaman OPA, cobertura de OPA, que significa otras propiedades adyacentes, ¿no? O también propiedades existentes. Es lo mismo finalmente para el seguro, porque es el mismo endoso. El endoso dice lo siguiente: este seguro se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos, pérdidas o daños en propiedad existente del principal de la obra o en propiedad que quede bajo su cuidado, custodia y control. ¿Qué significa esta cobertura en resumen, ¿no? Estamos haciendo, imagínense acá un montaje, ¿no? Un montaje, la instalación. ¿Y qué puede pasar acá? ¿Mm? ¿Hay alto riesgo o no de afectar la propiedad adyacente? ¿O no? ¿O es un trabajo sencillo? ¿No? Claramente es una alta exposición de daños, ¿no? Entonces, ¿no? Jaime, Jorge, Andrea dicen sí, ¿no? Claro, es una alta exposición de daños, pero ¿son daños a terceros o a quién se está dañando? ¿Sería un tercero el afectado? ¿O es el propio patrimonio del dueño que está ejecutando esto, ¿no? Porque esto posiblemente se lo ha dado un contratista o subcontratista, pero estaría afectando su propio patrimonio, ¿o no? Uh-huh. Ajá, ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe, dependiendo, ¿no? Porque esto puede ser una fábrica o una industria alejada de colindancia, ¿no? Puede ser un área bastante grande, o imagínense un puerto, un muelle, un aeropuerto. Entonces, de pronto hay un incendio y una explosión y termina siendo interna, ¿cierto? Termina siendo interna. Y por lo tanto, estaría afectándose a sí mismo, si lo quieren ver así. Entonces, ¿cuándo aplica realmente esta cobertura? Cuando el proyecto, por ejemplo, en el caso de montaje, ¿no? Tiene una afectación real de propiedades adyacentes, ¿no? Cuando existe una afectación real, que son propiedades del asegurado preexistentes, ¿no? Por eso se llama cobertura de propiedades existentes o adyacentes, ¿no? Si es una obra 100% nueva, no la necesita, ¿cierto? Imagínense, les pongo un ejemplo. Vamos a instalar un transformador en un poste de luz, montaje. Que lo hace Luz del Sur, lo hace Enel, del Norte, todas estas empresas de energía, de distribución, etc. ¿Ok? Vamos a instalar un transformador en un poste. Trabajo de montaje, póliza EA. Ahí necesitan la cobertura de propiedad existente o adyacente. Habría que ver, ¿no? ¿Qué tanta propiedad existente o adyacente existe? Si es una obra 100% nueva, de pronto todo lo que se pueda afectar es de terceros o es propio. Eso es lo que se tiene que determinar. Si todo lo que se puede afectar es de terceros, va por E y F, ¿se acuerdan? Porque la E y la F eran daños a terceros. Pero si lo que se puede afectar es propio, va por propiedades existentes. Hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia. Otro ejemplo, para que lo entiendan bien: pólizas de construcción. ¿Qué pasa con las pólizas de construcción? Igual, si van a hacer una ampliación, una remodelación, ¿no? Imagínense una ampliación o remodelación, existe un alto riesgo de afectarse uno mismo, ¿no? Del propio bien de quien contrató el trabajo. Y por lo tanto son propiedades existentes o adyacentes que se pueden afectar, ¿ya? Es eso, es distinto a verlo como terceros.
¿no? Entonces, cuando nos digan, por ejemplo, van a hacer la ampliación o la remodelación en un proyecto, automáticamente sabemos de que esta cobertura es clave, porque hay propiedades existentes o adyacentes que se pueden afectar y que no son terceros, ¿se entiende? Ya los terceros, sabemos, van por las coberturas E y F. Jaime dice, póliza TREC para el camión que instala. Correcto, ¿no? Las pólizas TREC van a amparar el daño de camiones, excavadoras, grúas, ¿no? Esos, correcto. Esas son sus pólizas TREC, ¿no? Entonces sí se complementan los seguros, ¿no? Ok. Otra cobertura importante, bienes almacenados fuera del sitio de la obra, ¿no? Las pólizas de montaje muchas veces requieren, por ejemplo, esta foto es en Argentina, el montaje del rotor de una turbina, de una central térmica allá. Esta es otra foto del montaje de un puente grúa, un grúa puente, ¿no? En los almacenes. Son proyectos de montaje que hoy se aseguran y obviamente en muchos casos los elementos que tienen que montarse son de gran tamaño y entonces se otorga esta cobertura como bienes almacenados fuera del sitio de la obra para complementar, para ayudar en cuanto a los requerimientos asegurativos del cliente. ¿Bienes asegurados cuáles? Turbinas, generadores, transformadores, calderos, etcétera, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. ¿Se asegura qué cosa? Equipos y maquinaria, ¿ya? Se asegura a título individual, no es común, ¿no? Son casos muy puntuales que dicen, asegúrame el montaje de un transformador, asegúrame el montaje de un puente grúa. Sí, puede pasar, pero lo normal es que se aseguren proyectos completos o líneas, por ejemplo, de producción. Eso es mucho más común, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Instalación de maquinaria, de motores o industria, ¿no? En lo que es industria, en plantas de producción, ahí justamente es donde hay mayores requerimientos asegurativos de póliza de montaje. ¿Dónde? Plantas químicas, centrales eólicas, líneas de transmisión, fibra óptica, ¿no? Ahora hay proyectos relacionados a telecomunicaciones y fibra, entre otros. Todos estos requieren pólizas EAR, pólizas de montaje, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen la imagen de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica tiene mucha obra civil, por ejemplo, esta presa, que sería por la póliza de construcción, pero toda la parte de montaje también es crítica, ¿no? Acá tienen una turbina, el agua va a gran velocidad, acá la energía se transforma, ¿no? Energía en movimiento, energía cinética, luego energía mecánica y finalmente energía eléctrica, ¿no? Para eso tiene una turbina, acá están las paletas, un generador, un transformador y la línea de transmisión, ¿no? Un tendido de cables. Ese es un sistema. Notarán acá equipos importantes, ¿no? Una turbina, un generador, un transformador en una central, ¿cuánto puede costar? $500,000, $1,000,000, tranquilamente. Entonces son proyectos importantes y que hoy el grueso está asegurado, ¿no? ¿Cuáles son las exclusiones? Ok, son muy similares a las de construcción, ¿ya? Se excluye aquello que no sea accidental, súbito, imprevisto, porque claro, si no es accidental, súbito, imprevisto, pues no está cumpliendo los fundamentos del seguro. Se excluyen embarcaciones, para eso hay una póliza de cascos, vehículos, aviones, para eso hay una póliza de aviación, son otras pólizas. Se excluye guerra, ¿no? Conflictos bélicos, reacción nuclear, lucro cesante. Nos dijimos que para el lucro hay una póliza llamada ALOF, es otra póliza. Se excluye, ¿qué más? Desgastes, corrosión, ¿no? efectos graduales de daño. Transporte también normalmente va en una póliza separada, ¿ya? O existe un endoso también de transporte terrestre nacional. Es otra forma, ¿no? Sería una cobertura en adición llamada transporte terrestre nacional. Pero si necesitan hacer un transporte que no sea terrestre, un ejemplo, un avión, ahí ya no va a aplicar este endoso y lo correcto sería que se tome una póliza de transporte independiente, ¿ya? De póliza separada. Temas legales, falta de inventarios, ¿ya? Daños previos, son las exclusiones generales de la póliza EAR, ¿ya? Importante en las pólizas de construcción y de montaje siempre revisar qué cosa, las exclusiones. ¿Por qué? Porque son pólizas todo riesgo.
Recuerden, una póliza todo riesgo cubre todo excepto exclusiones. Si no está en exclusiones, automáticamente se considera como cubierto el daño. ¿No? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Algo por revisar? Bueno. ¿Qué información mínima se requiere para este seguro? ¿Qué les van a pedir las compañías? Normalmente piden datos relacionados a detalles del montaje, obvio, ubicación, procedimiento, idealmente planos, ¿no? Que a veces ayudan en su revisión, experiencia del contratista, muy importante, vigencia, riesgos, qué coberturas, qué consideraciones se tiene que tomar, cómo es el entorno. Recuerden, el tema de daños a terceros está cubierto, propiedades existentes o adyacentes también se cubren, si es una obra nueva, si es una ampliación, si es una remodelación, etcétera. Toda esta información va a ser útil para determinar las mayores o menores exposiciones que se tengan. Suma asegurada se obtiene de dónde? Del presupuesto, igual, un presupuesto de un proyecto, en este caso de un montaje. Y en caso de proyectos complejos, líneas de transmisión, centrales, térmicas, eólicas, hídricas, hidroeléctricas, ¿no? En estos casos se va a solicitar un cuestionario. Se le va a pedir información adicional. Bien, hasta acá la parte de montaje. Vamos a ver ahora la póliza DREC. ¿Ya? Esta es la tercera póliza a revisar. Las pólizas TREC también son pólizas todo riesgo, ¿ya? Y coberturan equipos y maquinarias móviles principalmente. Ojo, principalmente, ¿no? ¿De quiénes? De contratistas. Empresas que pueden tener desde una máquina, a título individual, persona natural, persona jurídica, hasta empresas que puedan tener mucha maquinaria muy expuesta, ¿no? Empresas como Unicom, FIRT, las empresas de minería, ¿no? AK Drilling, Master Drilling, los contratistas grandes, COSAPI, JJC, Grania, etcétera, ¿no? Siempre han adquirido este seguro por la importancia que tiene y por la siniestralidad que normalmente tienen estas operaciones, ¿ya? Hay diversos clientes que hoy tienen seguros relacionados a esto y tienen valores importantes asegurados, ¿no? Existen exposiciones. ¿Qué riesgos existen? Por ejemplo, en esta operación, vean, acá, una excavadora, ¿no? Una excavadora de orugas y un volquete. Te hacen unos trabajos acá, ¿no? ¿Qué riesgos existen? ¿O no hay riesgos? ¿Qué puede ocurrir ahí, por ejemplo? ¿Mm? ¿Hay riesgos o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay riesgos? Ajá. Jorge dice volcadura. Correcto, ¿no? Una volcadura. ¿Qué más? ¿Algún otro riesgo? No, no pasa nada. ¿Choques? ¿Mm? ¿Robos? Ahora ustedes dirán, ¿robos? Bueno, sí, quizás no un robo total, pero un robo parcial, un desmantelamiento, ¿no? En 2017 hacían unos trabajos de prevención en Ica, en los ríos principal, en el río principal de Ica, y ¿qué creen? Llegaron dos señores encapuchados y desmantelaron las maquinarias que estaban ahí haciendo trabajos, cubierto en la póliza, ¿no? ¿Qué más? Una crecida del río, una inundación, un hundimiento, ¿no? Eh, diversas afectaciones que podrían darse, ¿no? Ok. Volcadura. Ajá. Fabiola dice carga y descarga. Ok, a ver, vamos por partes, ¿no? Carga y descarga, como parte de su operación, está cubierto, ¿no? Si en la maquinaria está haciendo trabajos, ¿no? Y al hacer estos trabajos sufre una volcadura, un derrumbe, un deslizamiento, colapsa, se hunde, está cubierto, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es cuando la maquinaria, o sea, la excavadora o el camión, va a ser cargado o descargado como tal,
porque eso sí es una exposición distinta que va a cubrir una póliza de transportes. Las pólizas de transportes nos cubren carga y descarga, por ejemplo, de equipos como estos, ¿no? Pero es distinto, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Ya? Una cosa es la operatividad de la maquinaria y otra cosa es la exposición ante sus traslados. Ajá. Riesgo, traslada maquinaria en plataforma con ruedas. También, ¿no? Que ahora la vamos a ver. Ahora vamos a ver un poco eso también. Correcto. ¿No? Volquetes, ¿no? Grandes volquetes tienen también grandes exposiciones, valores importantes, 1 millón, 2 millones, 5, valores importantes, ¿no? Y primas pequeñas. Hoy las tasas de TREC son tasas por 1000 muy bajas. Entonces, un equipo como estos, imagínense ustedes que puede costar, vamos a ponerle un valor, $1 millón. Imagínense un equipo de $1 millón a una tasa de 5 por 1000 para minería, 5 por 1000, $1 millón, ¿no? ¿Cuánto nos da de prima? $1 millón por 5 y entre 1000 nos da una prima de $5000, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, un equipo de estos paga prima de $5000 por un año, vigencia anual, y la exposición es de $1 millón. ¿Qué puede ocurrir? Sí, un incendio, un derrumbe, un atentado, un tema de minería, siempre es el tema de conmoción civil, ¿no? Daños, etcétera. ¿Ya? Entonces son exposiciones importantes. Bien. Acá igual, ¿no? Maquinaria, eso es en Puno, en una hidroeléctrica llamada El Ángel, que está por Sangabán, ¿no? Los que conocen Puno, tuve la suerte de hacer esa inspección hace algunos años, y había mucha maquinaria operando así. Zonas críticas de derrumbe, de deslizamiento, imagínense unas lluvias acá intensas, etcétera. Todo esto se puede afectar, ¿no? Una volcadura en algunas zonas críticas de afectación, un desbarrancamiento, ¿no? Etcétera. Bien. Vamos a ver definiciones, coberturas, qué se asegura y exclusiones. ¿Listo? Empezamos. Definición. ¿Qué es una póliza TREC? Es una póliza enfocada a asegurar equipos móviles principalmente para la ejecución de una obra, un proyecto, ¿no? Se acompaña una póliza de construcción o una póliza de montaje, ¿cierto? Pues un proyecto también tendría que tener su póliza TREC. O operaciones, ¿no? También en la industria hoy usa maquinaria. Entonces también la póliza TREC aplica ahí. Se pueden cubrir unidades, ¿ya? Ojo, porque está siempre el tema vehicular, ¿no? Va a acompañar a las pólizas vehiculares y la va a complementar también, ¿no? ¿Por qué? Porque la póliza TREC aplica, por ejemplo, en minería, en zonas inaccesibles, ¿no? Con placa de rodaje, sin placa de rodaje, en vía autorizada, en vía no autorizada, etcétera, ¿ya? Entonces las pólizas TREC, por ende, tienen una alta siniestralidad, ¿no? Aplica para maquinaria en superficie, ¿no? Imagínense una mina en superficie, esos volquetes, estas excavadoras, o subterráneas, ¿no? Una minería en socavón, equipos de perforación, ¿ya? Un túnel, trabajos de tunelería, equipos de perforación también para túneles, igual, también están cubiertos en pólizas TREC, ¿ya? La póliza cubre todos los daños que puedan sufrir las máquinas. Es una póliza todo riesgo, ¿ya? Yo les pregunto, ¿las pólizas TREC cubren todos los daños que puedan sufrir las máquinas? ¿Cubren todos los daños? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Ajá. Dicen, cubre todo menos lo excluido. Correcto. Todo menos lo excluido, correcto. Salvo exclusiones, correcto. Pero ojo, ¿ah? Está bien. Pero hay algo en particular que está en la definición. Vean, que dice acá, cubre todos los daños externos. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Cubre todos los daños externos. ¿Qué significa? Que se excluyen, por ende, daños internos. Ajá. ¿Y se pueden cubrir? Sí. ¿Y cómo cubrimos daños internos? Para eso hay otra póliza, que se llama ruptura de maquinaria, que lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Ruptura de maquinaria. Es por eso que hoy en el mercado
Hay ciertas pólizas, ¿no? Que son pólizas TREC y que tienen un sublímite para rotura de maquinaria, por ejemplo. ¿Ya? Rotura de maquinaria. ¿Ya? ¿Ok? Pero tengan siempre eso en cuenta. Las pólizas TREC, por definición, cubren todos los daños externos. ¿Ya? Choque, incendio, explosión, volcadura, ¿no? Cualquier daño externo, eventos de la naturaleza, terremotos, inundaciones, huaicos, deslizamientos, derrumbes, etcétera, ¿no? Todo eso está cubierto en estas pólizas también. Robo, desmantelamiento, entre otras. ¿Ya? Ok. Las coberturas principales, ¿ya? Algo particular que tiene la póliza TREC, ¿ya? Es que en esta póliza no existen las letras. A diferencia de las dos pólizas anteriores, las pólizas de construcción y montaje, recuerdan que eran letras, en automático de la A a la G. En las pólizas TREC no se otorga vía letras. Como es una póliza todo riesgo, lo que normalmente hacen las compañías es dar lo que se le llama una cobertura básica. Una cobertura básica TREC. Y la cobertura básica TREC básicamente aplica para tres cosas principales, ¿ya? La cobertura TREC, a ver, dice, perdón, Marco dice, ¿cómo cubres por el daño interno? Ah, ok, justo lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Los daños internos van por otro seguro llamado rotura de maquinaria. Lo que hacen normalmente hoy los contratistas, ¿no? Es tomar un seguro de TREC y lo complementan con un seguro de rotura de maquinaria. ¿Ya? Pueden ser dos seguros independientes, es una forma, o más sencillo, cotizar la póliza TREC y pedir un sublímite de rotura de maquinaria. ¿Ya? Te pide un sublímite. Finalmente es un tema de negociación, ¿ya? Pero sí se puede cubrir ambas, sino que están estructuradas de esa forma. Así se considera en el mercado nuestro. Ok, estas pólizas TREC entonces tienen una cobertura básica y esta cobertura básica indica daños por, ¿no? Entonces ahí las compañías de seguros lo que hacen es, ok, esta cobertura básica aplica para tres cosas, dicen, ¿ya? Esta cobertura básica de TREC aplica para tres cosas. Uno, los riesgos propios de la operación. Riesgos propios de la operación, ¿no? Si durante la operación hay un daño, ¿qué puede pasar durante la operación? Choque, ¿no es cierto? Una volcadura, un desbarrancamiento, etcétera. Eso es riesgo propio de la operación. Un incendio, una explosión, también, ¿no? Mucha maquinaria, por ejemplo, tiene que, por norma y por fabricante, tener un extintor, tener protecciones, ¿cierto? Entonces, hay un riesgo de incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos eventos son propios de su operación. ¿Qué más? Riesgos de operación, riesgos de la naturaleza, también están cubiertos por la cobertura básica de TREC. Riesgos de la naturaleza, estamos hablando de todo lo que hemos comentado, ¿no? Sismos, inundaciones, deslizamientos, huaicos, etc. Todos estos eventos de la naturaleza están cubiertos por la básica de TREC. Y también, finalmente, el robo y el desmantelamiento. Robo, desmantelamiento, cobertura relacionada a riesgos de la naturaleza y riesgos propios de la operación, estas tres cosas forman parte de lo que se llaman seguros cobertura básica de TREC, ¿no? Y así lo manejan la mayoría de compañías aseguradoras locales, ¿no? Siempre les sugiero también, cuando tengan pólizas de este tipo, revisen los condicionados, revisen los clausulados, ¿no? Porque podría ser de que hoy que ya hay mayor oferta de compañías de seguros, de pronto estas estructuras las cambien o de pronto algún tema específico lo manejen vía endoso. ¿Ya? Entonces, no siempre aplica esto en todos los casos, ¿ya? No lo podemos tampoco generalizar, ¿no? Tendríamos que revisar todos los condicionados de las 7, 8 compañías hoy que dan TREC, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estas también van cambiando porque se van actualizando en la superintendencia, estos condicionados, ¿no? Tengan eso en cuenta también. Ok. Vean. Las pólizas TREC entonces tienen una cobertura básica, lo mencionamos hace un momento, ¿no? ¿Qué dijimos? Aplica para tres cosas principales: riesgos propios de la operación, riesgos de la naturaleza, robo, desmantelamiento, ¿no? Digamos que esas tres van empaquetadas. Esa es la cobertura básica.
Pero recuerden también que estamos hablando de maquinaria que está operando, por ejemplo, en un proyecto, en una obra. ¿No? Imagínense una carretera. Entonces, esa maquinaria está a lo largo de esa carretera, ¿no? Trujillo, Sullana, en el caso de Lima, Lima Canta, ¿no? En Arequipa, en Puno, Puno Juliaca, ¿no? En un tramo de carretera, ¿me entienden? Está operando. En la selva, ¿no? Tarapoto, Yurimaguas. Entonces, esos tramos de afectación, a lo largo de ese tramo, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Una serie de equipos y máquinas, ¿no? Cubiertos en la póliza TREC. Vamos a encontrar, imagínense, una carretera, equipos de, ¿no? Nivelación, compactación, equipos de topografía, excavadoras, ¿no? Volquetes, camiones cisternas de agua, camiones de combustible, etcétera. Todos estos máquinas y equipos, ¿no? Equipos como cuáles, grupos electrógenos, torre de iluminación, ¿no? También cubiertos en la póliza TREC. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que se entiende de que estos equipos y máquinas en algún momento tienen que salir de esa zona operativa específica, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, carretera Lima-Canta, un ejemplo, Lima-Canta, ¿no? Acá Canta, que es la Sierra de Lima, Santa Rosa de Quibes, ¿no? Son zonas donde hay zonas turísticas, ¿no? Carretera Lima-Canta, zona de trabajo, zona de operación, ¿ya? En esta zona de operación Lima-Canta están todas las máquinas trabajando por tramos, ¿no? Frentes de trabajo. Pero en algún momento estas máquinas tienen que salir de esa zona de operación. Por ejemplo, tienen que irse a las canteras. ¿Para qué van a canteras? Por temas de agregados, materiales, ¿no? O tienen que ir, por ejemplo, a zonas llamadas botaderos, ¿ya? Etcétera. Y por lo tanto salen de sus zonas de operación. Como esto es conocido por las compañías, lo que hacen entonces es dar dos coberturas adicionales. Estas coberturas no forman parte de la básica, ¿ya? Y son dos endosos. Uno llamado traslado por sus propios medios y el otro llamado transporte terrestre nacional, ¿ya? Son dos endosos comunes de las pólizas TREC. La primera, traslado por sus propios medios, aplica cuando la maquinaria sale y entonces las compañías les van a dar un radio de acción. Les va a dar, por ejemplo, 5 kilómetros. ¿Eso qué significa? De que si esa maquinaria sale de su zona de operación Lima-Canta, tiene hasta 5 kilómetros de desplazamiento, ¿no? Y cualquier daño que le ocurra va a estar cubierto. ¿Qué tipo de daño? Los amparados en la básica, pues, ¿no? En la cobertura básica. Lo que hacen estas dos coberturas es extender la cobertura básica. En el caso de traslado por medios, la extiende a un radio de acción. 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Eso es un tema de negociación con la compañía. Y sustentarlo, claro, ¿no? Sustentar por qué quieres tantos kilómetros. 10 kilómetros, ok, susténtame por qué. Si lo sustentan, las compañías lo van a aceptar, los suscriptores, las áreas técnicas lo van a entender y lo van a aceptar. Si durante esos desplazamientos en ese kilometraje hay siniestros, ¿cuáles? Los de la básica, riesgos propios de la operación, choques, volcadura, ¿no? ¿Se acuerdan? Derrumbes, deslizamientos, eventos de la naturaleza, sismos, inundaciones, huaicos, o robos, desmantelamiento. Todo eso está cubierto también hasta esa distancia. Ok. Y en el caso de transporte terrestre, ¿cómo aplica? Ya aplica en los casos que son distancias mayores, pues, a este radio otorgado, ¿no? Imagínense que nos dieron 5 kilómetros de radio de acción. Ok, Lima-Canta. ¿Qué pasa si mañana esta maquinaria, esta excavadora, me la tengo que llevar ahora de Lima a Trujillo? No va a ir por su propio medio, ¿no? Obviamente. No tiene ni los permisos, obviamente no debería. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta? Se debe trasladar en un medio especializado, como el que ven acá en la imagen, ¿no? Una cama baja, por ejemplo. Entonces, para esto es la cobertura de transporte terrestre nacional. ¿Qué va a coberturar el transporte terrestre nacional? Nuestra maquinaria o equipo, que en este caso es la excavadora de orugas, y está cubierta como carga. Y por lo tanto, cualquier daño que le ocurra va a estar amparado. Nuevamente, ¿qué daño?
los indicados en la cobertura básica. Riesgos propios de operación, que en este caso son menores, robos de desmantelamiento, eventos de la naturaleza, etc. ¿No? Es por eso que estas dos coberturas adicionales se otorgan normalmente. Daniel dice, ¿se maneja con declaraciones? Sí, a veces, Daniel. Hay pólizas que tienen declaraciones mensuales, trimestrales, depende del tamaño, ya que tanto movimiento exista. Son pólizas que mueven mucho endoso de incremento de valores, entran nuevas unidades, ¿no? Endosos de exclusión, hay unidades que se quedan sin frente de trabajo o que se venden. Hay mucho movimiento en ese tipo, movimiento operativo relacionado a endosos. ¿Ya? Marco dice, o sea, básicamente en teoría cubierto por esa cobertura y por la política de transportes. Correcto, ¿no? Correcto. También tiene que estar enfocado a las normas de transporte nacional, ¿no? A las directivas y directrices relacionadas a eso. Y tiene que cumplir con la ley siempre, ¿no? En función a las normas vigentes. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa si no se da la cobertura de transporte terrestre en la póliza TREC? No pasa nada. Lo que debe ocurrir es que entonces el contratista, el dueño de las máquinas, en paralelo a la póliza TREC, compre su póliza de transportes, ¿no? Una póliza de transportes completa. Y entonces estas maquinarias estarían cubiertas por su póliza de transporte independiente, ¿no? Ok. Coberturas adicionales como cuáles: incremento de costo de operación, ¿no? Gasto de salvamento. Estas son otras nuevas coberturas que también el mercado otorga. Incremento de costo de operación, ¿por qué? Cuando ocurren siniestros, ¿no? Imagínense el de acá, ¿no? Acá hay una máquina siniestrada, dañada. Entonces, ¿qué ocurre? Número uno, si hay un contrato, hay una responsabilidad. Y esta responsabilidad implica cumplir con un frente de trabajo y con un entregable en un tiempo determinado. Al ocurrir este siniestro, se estaría incumpliendo con eso, ¿no? Y pueden haber, obviamente, multas, penalidades, los contratos se pueden rescindir, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Como esta máquina está siniestrada, se tiene que cumplir con el procedimiento, ¿no? Tiene que llevar un taller, hacer un presupuesto de reparación, evaluar si es una pérdida parcial, pérdida total. En este caso se entiende que es una pérdida parcial. Pero bueno, ¿y cuánto tiempo nos toma eso? ¿Semanas? Posiblemente, o meses de pronto. Entonces habría que ver que la actividad del, en este caso, contratista no se vea perjudicada. Entonces, la cobertura incremento de costo de operación va a aplicar principalmente ¿para qué? Para alquileres, para alquiler de equipos o máquinas, ¿ya? Hasta que nos devuelvan el bien, pues, reparado, ¿no? Ya en óptimas condiciones. Pero mientras tanto, con esta cobertura incremento de costo de operación, pueden ustedes tranquilamente alquilar otra unidad similar y continuar con los trabajos, ¿no? Y cumplir con el contrato. Adicionalmente está la cobertura de gasto de salvamento o gasto de salvataje. Cuando aplica, por ejemplo, cuando se tiene que hacer el rescate de una unidad. Imagínense una maquinaria que se ha desbarrancado. Entonces, esa maquinaria desbarrancada se tiene que llevar a un taller para que te indemnicen el pago. Entonces, imagínense ustedes una máquina siniestrada, ¿no? A una profundidad importante, por ejemplo, ¿cuánto nos va a costar sacarla y llevarla al taller? Es un costo. Entonces, este costo de rescate o salvamento, entre comillas, estaría cubierto por esta cobertura, ¿no? Gasto de salvamento que hoy se otorga. Normalmente lo otorgan como un porcentaje del bien afectado. Normalmente lo otorgan como un 20 o 25% del valor del bien afectado, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, un excavador, un equipo menor, un equipo como esto, no sé, pues pónganle $100,000, ¿ya? $100,000. Gasto de salvamento va por el 20% del valor del bien afectado. Entonces sería, ¿cuánto tendrían por gasto de salvamento? El 20% de los $100,000, o sea, $20,000. Y eso ayuda, obviamente, a que se haga un rescate rápido, se lleve al taller, puedan alquilar otra unidad con la anterior, con incremento de costo de operación, y luego recibir la unidad ya para continuar la operatividad. Entonces notarán cómo estas coberturas adicionales en TREC se van complementando y tienen bastante utilidad. Siniestros hay constantes, de todo tipo, de todo valor. Acá hay un incendio, ¿no?
Acá un derrumbe, una excavadora de orugas otra vez, noten cómo quedó la cabina, cómo quedó, ¿no? Cómo quedaron los elementos, la cuchara, lo demás, ¿no? Completamente dañado, ¿no? O choques, colisiones, ¿no? Hoy ocurre menos, ya este tema está mucho más normado, mucho más, sobre todo en minería formal. Tuve la oportunidad de estar en Yanacocha, por ejemplo, hace unos años, como para ver un contratista importante allá, que era Tolmos, y notamos la cantidad de medidas y protocolos que tienen, ¿no? Uno entra a una mina en una camioneta y para empezar tienes que llamar a una torre de control. Esa torre de control te va a decir si puedes o no puedes adelantar, ¿no? Máximas, velocidades máximas, ¿no? Todo está señalizado. De noche hay luces, hay torres de iluminación, hay banderines, etcétera, ¿no? Todas las zonas críticas de inestables tienen hidrosiembra, tienen zonas estabilizadas con shotcrest, o sea, concreto lanzado, etcétera. O sea, realmente todo este tema de la operatividad es bastante controlada y por lo tanto este tipo de colisiones como la de la foto son cada vez menos frecuentes, ¿no? Igual pueden ocurrir, sí, por un tema de negligencia, un tema de error humano. Igual, así sea negligente por un error humano, estaría cubierto en póliza, ¿no? Porque es un evento accidental súbito imprevisto, ¿ya? Ok. Eh, Daños de siniestros, ¿no? Otra vez máquinas afectadas, ¿no? Entonces otra vez se activarían estos siniestros, todas las coberturas, ¿no? La básica, ¿qué más? Tenemos incremento de consoperación, caso de salvamento, etcétera, ¿no? Ahí notarán la aplicabilidad de estos endosos de cobertura. Maquinaria en defensas ribereñas, protecciones, ¿no? Cada vez que esto le llega a las aseguradoras, estos trabajos especializados siempre son muy cuidadosos, ¿ya? ¿Por qué? Por la alta siniestralidad. Equipos así en defensas ribereñas, en zonas, ¿no? Ahora en el norte hace poco estaban todo el tema de la reconstrucción, el tema del niño, ¿no? Trabajos de descolmatación de ríos, etcétera, son trabajos especiales, ¿ya? Y hay una alta siniestralidad. Hoy esta póliza es una de las más afectadas en siniestralidad, a tal punto que muchos reaseguradores han salido del mercado. Reaseguradores importantes que daban apoyo, hoy ya no están. Imagínense ustedes lo que significa. Algunos dejaron de operar, activaron lo que le llaman el run off, que es activar tu contrato operativo en automático solamente para tus pólizas vigentes, pero ya no buscas nuevos negocios. Y eso reaseguradores importantes de TREC. Ustedes entenderán de que mucho de esto en exposición de valores tiene mucho componente facultativo, mucho reaseguro facultativo. Y por lo tanto, eso afecta, ¿no? Porque el hecho de tener menos reaseguradores, porque ya no están, ya cerraron por alta siniestralidad, hace que queden 3, 4 reaseguradores importantes. Y entonces, claro, los precios suben, eso se tiene que trasladar al cliente, hay una subida, ¿no? Porque los precios, las cotizaciones se fueron a precios demasiado bajos, técnicamente sin sustento y con alta siniestralidad, y hoy se están ajustando para arriba. Y obviamente a muchos clientes tampoco lo entienden, ¿no? Dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora me lo está subiendo si en su momento me hacías descuento de 15, 20, 25%? Es prácticamente por eso. El mercado de reaseguro se ha visto bastante afectado por la siniestralidad de estas pólizas. Eh, Siniestros, como les menciono, siempre hay. Finalmente se activan estas pólizas, ¿ya? Hay equipos de exposición, por ejemplo, en minería se usan equipos a control remoto, entonces robots, imagínense, y ustedes obviamente entenderán de que estos no están cubiertos en póliza porque muchos de estos se sabe que se van a dañar, se tiene claridad al respecto. Por eso justamente se envían estos robots a control remoto, porque se tiene claridad de que en cualquier momento se afectan al 100%, ¿ya? ¿Qué se asegura entonces en resumen en las pólizas TREC? Se aseguran equipos varios, grúas, equipos con oruga, equipos para carreo, electrógenos, ¿no? Equipos complementarios de obra, maquinaria agrícola, etcétera, ¿ya? Y en otros que pueden tener algunos equipos especializados o máquinas especializadas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son equipos de topografía, estaciones totales, teodoritos y demás, también se aseguran y tienen obviamente una alta siniestralidad básicamente por robo, que también está cubierto, ¿se acuerdan? En la cobertura básica, ¿ya? ¿Qué más se puede asegurar en otros? Ferrocarriles, locomotoras, vagones, también están cubiertas acá por TREC, pero como pólizas especiales, ¿ya? Equipos de movimiento de tierra, de pavimentación, grúas,
Camionetas también. Ustedes dirán, ¿pero camioneta no es vehículos? Sí, pero si es parte de un pool de maquinaria, no hay ningún problema. Está declarado en póliza y se cubre. No solo camionetas. Recuerden que unos trabajos especializados en las dunas usaban cuatrimotos. Y también estas cuatrimotos, como son parte de un proyecto, es declarado en una póliza TREC y está cubierto. ¿Ya? Entonces, se revisa caso a caso. Camiones, ¿no? Como les mencionaba, de todo tipo se aseguran en TREC, camiones cisterna, camiones de agua potable, combustibles, mixer, ¿no? Volquetes, etcétera. ¿Ya? Ok. ¿Qué es esto? Equipos especializados también, ¿no? Hablamos hace un rato de trabajos subterráneos. Esto es un equipo llamado cargador frontal de bajo perfil o scoop, ¿ya? Un scoop es un equipo que se usa mucho en trabajos subterráneos y son equipos caros. Puede costar tranquilamente uno de estos equipos $500,000 y expuestos, ¿no? Entonces, imagínense, un solo siniestro de estos a pérdida total ya se nos fue $500,000, ¿ya? $500,000 a tasa 5 por 1000, 5 por 1000, o póngale 6 por 1000 por ser minería subterránea, ¿ya? 6 por 1000, $500,000, ¿cuánto nos da de prima? 6 por 5, 30, ¿no? Nos va a dar $3,000 de prima. Imagínense ustedes. $3,000 de prima por un año, exposición de $500,000 en trabajos subterráneos, ¿no? Y esa es una retroexcavadora, ¿no? Una retroexcavadora que se usa mucho, por ejemplo, en proyectos de agua potable, alcantarillado, ¿no? Ok. Equipo de perforación, los Jumbo, igual, equipos bastante caros, más de $500,000 tranquilamente, equipos expuestos, ¿no? Ok. Exclusiones, algunas se van a repetir, ¿no? Las pólizas TREC son pólizas todo riesgo, por lo tanto es muy importante revisar exclusiones, ¿no? ¿Qué cosas excluye? Aquello que no sea accidental, súbito, imprevisto, ¿no? Por ejemplo, las brocas que se usan, deben asegurarse, lo correcto es que no, porque la mayoría de brocas se usan y en el propio uso se van desgastando y desaparecen. Entonces, ¿por qué asegurar eso? ¿No? Eso no es un siniestro, eso es una certeza, sabemos que va a ocurrir. Como estos robots que les mostré que van a control remoto, ¿no? También sabemos de que 1 o 2 al mes se van a ir. Entonces, eso ya no es un riesgo, es una certeza, ¿no? Embarcaciones, vehículos flotantes, aviones, se repite, ¿recuerdan? Daños internos a los equipos, lo que les mencionaba, ¿no? Congelación, etcétera. ¿Por qué? Los daños internos van cubiertos por la póliza de rotura de maquinaria, ¿se acuerdan? Es otra póliza, ¿no? Que iría como un sublímite. Reacción nuclear, contaminación radioactiva, también son algunas exclusiones generales. ¿Qué otras exclusiones tenemos? Aquellos daños o pérdidas, como se menciona acá, a accesos sujetos a desgaste, ¿no? Lo que hablamos hace rato de las brocas. Explosión de calderos, temas internos, líquidos internos, combustión externa, nuevamente, que es ruptura de maquinaria, ¿no? Daños por transporte es una exclusión general que se otorga por endoso. ¿Se acuerdan que había el endoso de transporte terrestre nacional? Entonces, si se otorga, es una exclusión general que va por endoso, ¿no? Se otorga como una cobertura en adición, ¿ya? Otra vez, temas graduales, desgaste, corrosión, etcétera, también está excluido. Daños causados por la operación y el uso indistinto, ¿no? O sea, para otro fin al cual fue fabricado, ¿no? Entonces, obviamente hay una guía de fabricante y hay una forma de operar, ¿no? Si no lo hacemos tal cual esas guías, ¿no? Ejemplo, una excavadora tiene un máximo peso de carga. ¿Qué pasa si cargamos mucho más con su brazo? Va a haber un siniestro. Y la compañía va a decir que no se usó de acuerdo a lo que el fabricante indicaba, ¿no? Eso es un tema importante, ¿ya? Otras exclusiones, trabajos subterráneos, normalmente es una exclusión general. Si ustedes tienen un cliente, una empresa, o ustedes tienen un patrimonio y son dueños de maquinaria que va a hacer trabajos subterráneos, lo que hay que hacer es básicamente indicárselo a la compañía, decirles el valor, decirles que se hacen trabajos subterráneos en un túnel, en una mina, etcétera, y ellos les van a dar la cobertura. Es un endoso también, es una cobertura adicional cuyo título es Equipo y Maquinaria Bajo Tierra,
¿ya? Equipo de maquinaria bajo tierra, y normalmente lo dan acotado, ¿no? Dan un límite, dan un deducible diferenciado, porque es una exposición crítica, ¿ya? Hay que avisar. Daños por conflicto, revolución, ¿no? Bueno, terrorismo, sabemos que está el endoso, es el mismo endoso que ya hemos visto, ¿se acuerdan? El endoso de huelga, motín, conmoción civil, sabotaje, terrorismo, es el mismo endoso que se usa en construcción, en montaje, también se usa en TREC, ¿ya? Para cubrir riesgos sociales y políticos. ¿Qué más? Daños o pérdidas por lo que el proveedor o fabricante de los bienes asegurados sea la garantía, ¿no? Acá sí, en montaje se acuerdan que sí se daba cobertura de garantía del fabricante, ya en TREC no. En TREC no es una póliza que lo otorgue. Todo lo que es relacionado a garantía está excluido, ¿no? ¿Y qué cosa también? Temas consecuenciales. Lucro cesante, no se da. ¿Ya? Lucro cesante no se da. Se da como una póliza independiente muchas veces, ¿no? Y responsabilidad civil tampoco, ¿no? Responsabilidad civil siempre se cotiza por separado, o en algunos casos se coloca como un sublímite, pero igual es por una cotización en contratos independientes, ¿no? Recuerden que las compañías de seguros manejan contratos separados, un contrato de incendio, un contrato de construcción, un contrato de responsabilidad civil, y entonces se tiene que manejar con términos distintos, ¿no? Ok. TREC entonces requiere igual cierta información mínima para ser suscrita, ¿no? Primero, nombre del asegurado, a quién vamos a asegurar, zona de operación, ¿no? Entonces nos dicen el BRAE, cuidado, ¿no? Dicen, o nos dicen Madre de Dios, también hay que tener cuidado, sabemos que hay muchas zonas ahí de minería informal, etcétera, ¿no? Que no cumple para nada con la ley. Actividades del asegurado, características de los equipos, ¿no? Modelo, serie, año, ¿no? Se tiene que enviar un listado de los equipos o las máquinas, ¿no? Valores de reemplazo, siempre valor de reposición a nuevo, es lo como se tiene que declarar estas pólizas, ¿no? Valor de reposición a nuevo, es súper importante. Protecciones, protecciones contra incendio, protecciones contra robo, son las típicas preguntas que les van a hacer para asegurarlo, ¿no? Incendio, ¿por qué? Porque esto está cubierto, y robo también, ¿no? Vigencia normalmente es anual, ¿ya? Puede ser menos, sí. Puedo dar pólizas por 6 meses, por 10, por 2 años, 18. Eso depende, ¿no? Depende del contrato. Es un tema de revisión también, ¿no? Pero no hay problema. Y finalmente, coberturas requeridas, ¿no? Entonces, las estándar de mercado son las que he ido mencionando hace unos minutos, pero también podrían solicitarse algunas coberturas en adición. Sí, podrían utilizarse coberturas en adición, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajan dos grúas a la vez, hay un trabajo especial porque es un trabajo muy complejo que se llama trabajo en tándem. Entonces, ese trabajo especializado tiene un alto riesgo, ¿no? Y eso se puede coberturar también. Ok. Hasta acá, preguntas, dudas. Con esto acabamos la parte de TREC. Puedes poner, por favor, la siguiente presentación para avanzar un poquito. Ahí tenemos unos minutos para el break, ¿no? Sí. ¿Preguntas hasta acá, señores? Señores, señoras, señoritas. Veo a pocos comentando, ¿eh? Solo está Jorge, Marcos, Daniel. El resto hoy día no los noto con muchas dudas. Pregunten, por favor, y conversemos, ¿ya? Cualquier cosa que quieran revisar. Ok. Ok. Todo bien, gracias. ¿Cómo se establece la suma asegurada? El valor de la maquinaria. Ya, perfecto. En las pólizas TREC hay un radio de acción determinado, depende de cada contrato. Buena pregunta, Marcos. Depende de cada contrato. Depende de cada contrato, no es lo mismo, no hay un estándar. Las compañías, te comento, por defecto dan un radio de 3 kilómetros, es el estándar de mercado, pero pueden dar 5, pueden dar 10, pueden dar hasta 20. ¿Ya? Se tiene que sustentar, como bien indicas, por cada contrato, ¿no? Por cada contrato. Lo ideal es negociar siempre el máximo radio de acción, ¿no? Para evitarse inconvenientes. Y también tener el endoso de transporte terrestre. Daniel pregunta el valor de la maquinaria, ¿cómo se maneja? Bueno,
En resumen, ya porque también lo vamos a detallar ahora que veamos en un rato rotura de maquinaria, el valor de reposición a nuevo, ¿ya? ¿Cómo se determina? ¿Ya? Básicamente, el valor de reposición a nuevo involucra tres cosas principales, ¿ya? Un valor de reposición a nuevo asegurable involucra tres cosas principales. Primero, es lo que nos cuesta esa unidad hoy. Hoy, ¿cuánto nos cuesta esa unidad? ¿No? Imagínense una excavadora, un volquete, ¿no? Un equipo, un grupo electrógeno, una torre de iluminación, que se quiera asegurar. Entonces vamos, imagínense pues una excavadora, a Caterpillar, a Volvo, ¿no? A estas empresas, Ferreiros, y cotizamos, ¿no? Y digamos que el costo sea, vamos a ponerle un valor, $100,000, ¿ya? Un error común es que eso sea trasladado a la compañía y finalmente termina siendo la suma asegurada. ¿Por qué les digo un error? Porque claro, estás asegurando el valor hoy, pero te está faltando dos cosas importantes, ¿no? A eso le está faltando los costos, por ejemplo, de instalación, ¿no? Pueden ser equipos que requieran algún tipo de instalación. Un ejemplo fácil, los camiones grúa, esos camiones que tienen su bracito, ¿no?, de grúa, eso se tiene que instalar, se tiene que acoplar. Y también estaría faltando los costos de transporte, el flete, ¿no? Porque esa máquina que se siniestra puede estar en Chimbote, en Huaraz, en Puno, en Arequipa, ¿cierto? Entonces, si no declaramos los costos de instalación que se requieran, en los casos que se requieran, y los costos de flete, que normalmente sí se requieren, transporte, entonces no estamos declarándolo correctamente. Cuando ocurre el siniestro, solamente nos repondrían el valor del bien per se, como si estuviéramos todos en Lima, ¿cierto? Más no los otros costos relacionados, ¿no? Jorge dice, ok. Bien. OCT. El seguro OCT es un seguro especial, poco conocido, pero cada vez más usado. Ya en los últimos años esto ha ido cambiando, les comento. Antes solo lo tomaban, por ejemplo, los proyectos especiales. Infraestructura como qué? Infraestructura de riego. Ustedes deben ubicar Proyecto Especial Olmos, Chavimochic, Majesiguas, Pasto Grande en Moquegua, ¿no? El de Puno, Jequetepeque Quesaña, etcétera. ¿Ya? Hay muchos, ¿ya? Y estos proyectos especiales se manejan con autonomía, ¿ya? Hay una autoridad que maneja esto, y ellos son los que toman este seguro llamado OCT, Obra Civil Terminada. Este seguro es un seguro especializado para infraestructura en operación, ¿ya? Hoy ya también lo toma el sector privado. ¿Quiénes? Por ejemplo, todos los que son las concesiones, pues, ¿no? Los concesionarios. Por ejemplo, las interoceánicas, Interoceánica Norte, Centro, Sur, toda esa carretera, infraestructura vial, carretera, puente, túnel, está asegurado, ¿no? Las IRSAs, las famosas IRSAs. Otros ejemplos más cercanos, por ejemplo, de viandes, ¿no? Los que administran y tienen la concesión de la carretera central. O acá más cerca en Lima tenemos Línea Amarilla, ¿no? O tenemos a Norvial, lo que es Pasamayo, toda esa infraestructura vial que está por contrato y lo tiene una concesión. O los ferrocarriles, Perú Rail, ¿no? Que es el ferrocarril de Cusco, Machu Picchu, los que han ido, que es muy bonito, eso también es una concesión, ¿no? Perú Rail, o el ferrocarril central andino, ¿no? Que es el ferrocarril que va de acá desde el Callao hasta Loroya, hasta Tarma, ¿no? Se moviliza en vagones, lleva cemento, por ejemplo, cemento andino que viene de Tarma, saca las bolsas, ¿no? Y la venta por ferrocarril. Esas también son OCTs, porque es infraestructura, en este caso línea férrea. Estamos hablando de qué, de los rieles, que son de acero, los durmientes, que son de concreto, etcétera, de elementos que forman parte de su ferrocarril. Ahí notarán algunos ejemplos de estas OCTs. ¿Tienen riesgos las OCTs? Por supuesto, ¿no? Ejemplo, vean esto, ¿no? Una autopista. Acá, ¿qué puede pasar? ¿No? Un diseño importante, no práctico, ¿no? Para llegar de este punto inferior a este punto de acá, de ingreso al puente, hicieron una espiral, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente acá puede haber un terremoto, un ataque terrorista, puede haber una inundación, porque cerca hay un canal, una zona acá de agua, etc. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, ¿no?
mucho más cerca. Acá hablábamos hace un rato de las obras en Lima, de los puentes. Esto es acá en Lima, en las obras estas nuevas que han hecho cerca, ¿no? Al centro. Tenemos puentes. Entonces imagínense acá, ¿no? Aseguramos estos puentes. ¿Cómo aseguro este puente en operación? Puentes en operación, seguro OCT, seguro de obra civil terminada. Acá obviamente una crecida. Acá ustedes saben que el río Rímac ya se han caído puentes, ¿no? Recuerden el de Mape, el que salieron en las noticias, o este caso de acá, este puente que también tiene un riesgo de que si esto sigue y la crecida es mayor y erosiona, tranquilamente se lleva este puente también. Esto es acá en Lima, ¿no? Entonces existe una exposición real y la gran pregunta es, ¿y cuánto de las OCTs tienen seguro y cuánto no? Eso es complicado de saber. Complicado, ¿por qué? Porque a diferencia de otros países, Chile, Colombia, Brasil, donde las OCT son obligatorias por ley, o sea, la infraestructura se asegura, acá en Perú no. Acá en Perú es raro, porque en Perú sí se obliga, entre comillas, se obliga para el seguro de construcción, pero no para el seguro de operación. Por eso hay mucha infraestructura hoy que no tiene seguro. Y el gran problema es que, claro, si ocurre un gran terremoto, un gran evento como el Niño, finalmente todos nos venimos perjudicados porque es patrimonio del Estado, entonces es una afectación de todos, ¿no? Es un tema complejo. Bueno, OCT, ¿cómo se asegura este estadio? Lo que le gusta el fútbol, ¿no? Acá tenemos el Estadio Nacional, el emblemático en Lima. El estadio como infraestructura, como casco, ¿cómo se asegura? Seguro OCT, ¿no? Seguro OCT. Que es distinto, ojo, a que acá haya un concierto, haya un evento. Eso es otro seguro que es la RC de eventos, ¿no? Seguramente ya la revisaron, que es otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de la infraestructura como tal, un terremoto, por ejemplo, ¿no? Eso va por una póliza OCT. Ok, vemos definiciones, coberturas, que se asegura y exclusiones, ¿ya? Empezamos primero por la definición general, ¿no? Es una póliza con cobertura para infraestructura terminada, obra civil terminada. ¿De qué tipo? Acá lo dice claramente. No habitable, ¿no? ¿Correcto? Entonces tengo ejemplo, una carretera, un puente, un túnel. Esa infraestructura cuando está en construcción es una póliza CAR, pero cuando entra en operación, el seguro que aplica es póliza OCT, ¿no? Un proyecto de agua potable, un proyecto de electrificación, una presa, ¿no? Una represa, una central, ¿cierto? Un puerto, un aeropuerto, un muelle. ¿Qué son esos? Un gasoducto, un mineroducto, un oleoducto, OCT, ¿no? OCT. ¿Cuándo es incendio? ¿Cuándo es la póliza multirriesgo que ustedes conocen? Cuando es infraestructura habitada, cuando va a ser habitable, me dejo entender. Un colegio, oficinas, una vivienda, ¿no? Edificio multifamiliar, ¿eso qué tiene? Póliza de incendio, póliza multirriesgo, ¿no? Este edificio donde estamos nosotros ahorita en San Isidro tiene qué póliza, una póliza de incendio, una póliza multirriesgo, porque es habitado, ¿no? Ese es el concepto principal entre diferenciar la OCT de la póliza de incendio, ¿no? Como se menciona en la definición, su principal exposición no es la de incendio, ¿no? Ojo, existe la cobertura, pero no es su principal preocupación. ¿Qué es la principal preocupación en una OCT? Eventos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hace un rato les hablé de Olmos, de Charimochic. ¿Qué son esos? Sistemas de riego, canales, túneles, ¿no? Entonces, toda esa infraestructura, ¿qué puede pasar? Un gran terremoto, una inundación, lluvias, un fenómeno del Niño, ¿cierto? O también los riesgos políticos, ¿no? Riesgos políticos. El 2017, por ejemplo, hubo un siniestro por las lluvias estas del Niño Costero y, por ejemplo, en Chayimochic, un gran tramo del Canal Madre se afectó. Más o menos las pérdidas estuvieron alrededor de los 4 millones de dólares, para que tengan idea. Es un siniestro de una OCP, ¿no? Ahora, ¿indica esto donde la exposición principal no es el incendio? Pues claro, ¿no? O sea, ejemplo, en una carretera en operación, ¿no? La Panamericana Norte, Panamericana Sur, la Interoceánica, las carreteras longitudinales. Esas carreteras, ¿cuál es su riesgo de incendio? ¿Cuál es su riesgo de explosión? ¿Cuál es su riesgo de robo? Muy bajo, ¿cierto? Muy bajo.
¿no? Distinto entonces a una póliza multirriesgo, donde es lo que más preocupa, ¿no? En una industria, en una oficina, en una zona con procesos productivos, que es una póliza multirriesgo, una póliza de incendio, sí nos preocupa justamente eso, ¿no? Un incendio, una explosión, un robo, entre otros. O sea, noten cómo el enfoque cambia, ¿no? De una OCT con una póliza de incendio, ¿no? Ok. Y otro aspecto muy importante, y que lo dice la definición, es que es una póliza que aplica para riesgos nombrados, ¿ya? Es la única póliza de ingeniería diseñada así. Todas las otras pólizas son pólizas todo riesgo. Recuerden eso. Todas las otras pólizas son pólizas todo riesgo. La única que se maneja como póliza riesgo nombrado es la póliza de OCT, de obra civil terminada. ¿Ya? Ok. Si quieren información, detalles, pueden buscarla con este nombre en internet. Y acá tienen el título, porque hay cierta información de los reaseguradores, por ejemplo. ¿No? La pueden leer un poco más. ¿Ya? Ok. ¿Quiénes lo toman? Obviamente el propietario. Si es infraestructura del gobierno, es el Estado. Entonces, si es infraestructura vial, sería el Ministerio de Transportes, ¿no? Si es una central, sería el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, ¿no? Depende de quién lo pida. O el operador de la misma, que en nuestro caso sería el concesionario, ¿no? Mucho de lo que hoy se asegura en OCT viene por las concesiones, ¿no? Que son contratos donde el Estado le exige al concesionario tomar seguros. Y uno de esos seguros es el de obra civil terminada. Algunas coberturas importantes que se toman acá: licuación de suelos, deslizamientos, aluviones, ¿ya? Licuaciones. ¿A qué se refiere esto, no? Por ejemplo, licuación de suelos. Es un fenómeno particular. Tenemos un terreno acá arenoso, un terreno fino, tenemos un nivel freático alto, es el nivel de agua subterránea, el agua subterránea a un nivel alto. Imagínense con estas consideraciones, ¿no? Nivel freático alto y un terreno fino, arenoso, etcétera, y ocurre un terremoto. ¿Qué va a pasar? Entonces, al tener terremoto, un sismo, un movimiento fuerte, agua y un suelo arenoso, este terreno se va a mover, va a cambiar su dinámica y no se va a comportar como un sólido, sino como si fuera un fluido, como si fuera líquido. Y por lo tanto, ese edificio, ¿cómo termina? Termina o inclinado o puede terminar volcado totalmente, ¿ya? A ese fenómeno se le conoce como fenómeno de licuación de suelos, ¿ya? Este fenómeno estaría amparado en una póliza OCT. Acá, por ejemplo, tienen imágenes. El terremoto del 70, recordado principalmente por lo que pasó en Yungay. ¿Se acuerdan lo que pasó del aluvión, ¿no? El glaciar que se desplazó y toda esta zona desapareció el año 1970. No solo afectó a Yungay, afectó mucha infraestructura, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver, porque el epicentro fue próximo a Chimbote, ¿ya? Ocurrió licuación de suelos en esta carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta afectación estaría coberturada en una póliza OCT, una carretera en operación, dañado por, no OCT, por la licuación de suelos por un terremoto, ¿no? Otro evento importante que también está coberturado es el deslizamiento. Deslizamiento desde el punto de vista de que una afectación de una gran masa de terreno, rocas y demás, ya que hay una falla o un plano de deslizamiento. Acá notan, se caracteriza por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, ¿no? Acá, por ejemplo, hace unos días estaban algunos casos que seguro ustedes vieron en las noticias de lo que estaba pasando en los acantilados de Lima, ¿no? Las construcciones con alto riesgo de deslizamiento, ¿no? Que falle y se afecten el patrimonio, se afecten terceros, etc. Acá, por ejemplo, una imagen en El Salvador, ¿no? Hace unos años. Imagínense este terrible deslizamiento que afectó todas estas viviendas, infraestructura, pistas, veredas, etc., ¿no? Toda la afectación producto de un deslizamiento. Estos daños también estarían cubiertos en una póliza de OCT, sin problema. Aluvión, otro de los eventos importantes, ¿ya?, a considerar. ¿Qué es un aluvión? Como se menciona acá, es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en Perú la gran concentración de nevados lo tenemos en la Cordillera Blanca.
que también sabemos que lamentablemente en algún momento ya no van a estar acá por todo este tema del calentamiento global y demás. Sin embargo, hoy existe ese riesgo latente, es un riesgo potencial, que de ocurrir un terremoto o un evento específico relacionado al cambio climático y demás, puedan ocurrir aluviones, ¿no? Estos aluviones generan que este desplazamiento de estas masas grandes de nieve, roca y demás se desplacen por quebradas y afecten infraestructura, ¿no? La infraestructura que esté próxima, como pasó, por ejemplo, en el caso de Yungay, ¿no? Ese fue un gran aluvión. Los que han tenido la oportunidad de ir sabrán lo impresionante que es, ¿no? Se han estado, algunos han estado en el cementerio de Yungay, han ido, los que están en Huaraz o cerca, conocen, han visto el tamaño de las rocas, ¿no? Hay un camión que está así todo girado, es impresionante. Un evento que duró algunos minutos y que hizo que desaparezca la ciudad, donde solo algunos niños se salvaron porque estaban en un evento, ¿no? O sea, tal cual lo que cuentan los lugareños. Un evento muy penoso. El aluvión también es una cobertura en las pólizas OCT, ¿ya? Acá les pongo un ejemplo, el año 98, en Cusco, esto sí es menos conocido que Yungay, ocurrió un gran aluvión en la zona del Salcantay en Machu Picchu, y aquí están algunas fotos, esto lo saqué de un informe de un ajustador argentino que vio este caso, y me facilitó estas imágenes, y ellos mencionaban de que esta fue la foto de la zona donde se inició el aluvión, o sea, le llaman una zona desglaciada, ese es el término que ellos usan, ya los especialistas, que son los glaciólogos, son especialistas en estos temas, en lo que es la glaciología, es una ciencia especializada también de estudio, y el siniestro que hizo, que este aluvión, el año 98, afectó directamente una hidroeléctrica que era la de Machu Picchu. En ese momento estaba terminándose y la afectación llegó a casi 100 millones de dólares, ¿no? Se desplazaron 50 millones de metros cúbicos aproximadamente, ¿no? Entonces acá tienen la foto del antes y el después del aluvión. Impresionante este aluvión, el año 98 acá en Cusco. La altura, para que más o menos tengan idea, según el reporte de este ajustador, la altura llegaba a 70 metros, ¿no? 70 metros desde el desnivel hasta arriba. Entonces, fue un evento impresionante. Y bueno, mucho de eso estuvo asegurado, tocó pagar, ¿ya? Parte de las afectaciones y daños, ¿no? Ok. Luego de algunos años, ¿no? Reubicaron la central, obviamente, notaron de que estaba en una zona súper crítica, la reubicaron y ya hoy está operativa, ¿no? Ya está la hidroeléctrica Machu Picchu operativa en otra ubicación. Ok, creo que hacemos un descanso, ¿sí? Hacemos un break, ya siendo las 11:10 casi, para que puedan descansar un poco, unos minutos. ¿En cuánto tiempo retomamos? Tienen 15 minutos y continuamos, ¿sí?